nombre es Manuel Mercado, soy un panelista habitual en este programa Sabor a Tierra y bueno, dado que nuestra conductora Verónica Palenque se encuentra fuera del país, yo los voy a acompañar en algunos de los programas. Hoy nos vamos a enfocar en un tema que sin duda alguna es de interés de todos nosotros, es el tema de la educación. Los últimos días hemos debido ver que existen ya algunas filas en los colegios para iniciar las inscripciones. Hemos tenido anuncios de algunos ajustes que se van a hacer en diferentes áreas de la educación, especialmente en lo que se refiere a las inscripciones, en lo que se refiere a nuevas normativas para facilitar el acceso de nuestros hijos y de todos los estudiantes del país a los diferentes colegios que hay. Y en ese sentido, creemos que es muy oportuno reflexionar con algunos invitados sobre la situación que tiene la educación hoy en el país, en nuestro país, y ante todo tratar de llegar a tener algunas ideas generales sobre las mejoras que ha tenido la educación pública respecto a la y rezagos quizá que todavía tenemos en términos de avances necesarios para mejorar la educación en nuestro país. Quiero dar la bienvenida a los amigos que nos van a ayudar en esta reflexión. En primer lugar, dar la bienvenida a César Guzmán. César, bienvenido. Él es presidente de las juntas escolares del Alto. Y bueno, te damos muchas gracias por habernos visitado en esta oportunidad. No, Manuel, para nosotros es una alegría como padres de familia de ver y un poco intercambiar ideas sobre un tema tan fundamental como la educación. A ustedes agradecidos. César, muchas gracias por la visita y queremos dar la bienvenida también a nuestro querido Giovanni Zamanamud. Él es sociólogo, él es una persona muy vinculada al área de educación, él ha fungido durante un buen tiempo también como viceministro de Educación. Giovanni, bienvenido. Gracias, Manuel, gracias al compañero, un gusto conocerlos y compartir con ustedes, ¿no? Perfecto. Bueno, dicho esto, yo creo que es muy importante, antes de poder entrar al tema de la comparación entre educación privada y educación pública, conocer un poco cuáles son las características de la nueva educación en nuestro país, los cambios respecto al anterior sistema. Recordemos que el 20 de diciembre del 2010 entra en vigencia la ley Avelino Cignani. Estamos ya cerca a los 10 años de vigencia de esta ley. Pero Giovanni, no sé si puedes comentarnos qué características tiene este nuevo sistema educativo que se viene implementando. Bueno, un primer rasgo es que, digamos, por primera vez se construye un sistema en el sentido pleno de la palabra, porque las políticas educativas estaban un poco restringidas a áreas, digamos, muy concretas, pero es un intento muy ambicioso de querer construir en Bolivia todo un sistema educativo amplio, de base amplia, y la ley 070 en parte refleja ese propósito, ¿no? En el caso, sin embargo, en el marco, digamos, de la educación superior, nosotros podemos decir que todavía existe un elemento que obviamente es un atenuante, ¿no? Por ejemplo, en otros lugares como en Ecuador, en el ámbito educativo, las grandes transformaciones se han hecho en el sistema educativo superior, ¿no? No en el regular. Aquí en el caso boliviano se ha transformado de manera mucho más profunda la educación regular. La educación alternativa tiene un viceministerio, cosa que es poco frecuente en el continente, y la educación superior ha avanzado mucho, pero digamos todavía no logra unir. Digamos que ese sería un elemento fundamental en las tres áreas. Habría que hablar sobre todo de educación regular y alternativa, donde ha habido una enorme cantidad de avances, y creo que es el aporte más importante que tiene Bolivia en el contexto de América Latina, porque digamos, si tomamos en cuenta los países que han profundizado estos últimos 20 años, Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina, con distintas tonalidades, el avance significativo en educación regular y alternativa ha sido sobre todo en Bolivia, a diferencia de estos países donde la educación regular superior ha sido la que más han querido concentrar, por ejemplo, creación de universidades en el caso de Venezuela, creación de universidades también en el caso de Argentina, ¿no ve? Y transformación de la educación superior en el caso de Ecuador, pero en educación regular, donde están los maestros y maestras, es muy difícil siempre en América Latina cambiar, pero Bolivia, yo diría que ahí es donde tiene la gran fortaleza.
Eso sería, digamos, en términos generales, sin entrar a elementos más puntuales ya del modelo, de la visión, que también han habido cambios y se puede explicar un poco más adelante, ¿no? Ahora, entonces, el primer elemento característico de esta gran reforma educativa ha sido la integralidad. Sí. O sea, es un modelo completo, como tú bien señalabas. Ahora, es evidente que donde tenemos que ver los resultados es a nivel de los estudiantes, es a nivel de, bueno, como le llamaban antes, los educandos. Y ahí es fundamental conocer un poquito la visión de los dolientes, de los padres de familia. César, no sé si durante todo ese tiempo que tú has estado vinculado y sigues vinculado a las juntas escolares en el Alto, has podido evidenciar este cambio, más allá de ser un juicio de valor si es bueno o es malo todavía, ¿ha sido visible este cambio? Pienso que lo fundamental de este nuevo proceso educativo, ¿no es cierto?, es haber dado, como decimos popularmente, el ajayo, el espíritu de la educación. De hecho, la educación como un fenómeno social siempre ha correspondido a una característica comunitaria. Hoy el modelo se llama socioproductivo comunitario. Eso siempre ha sido. ¿Qué hace la ley? Devela, refleja, lo hace debatible, lo lleva sobre la mesa exactamente. Ya ha ido generando mayor participación del padre de familia, no solamente como un tema de un elemento auxiliador que tiene que comprar el lápiz, que tiene que arreglar la escuela, que tiene que pintar las paredes, sino debería participar en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Tú sientes que están participando más los padres de familia u otro tipo de actores sociales? Porque me imagino que es parte de este modelo, ¿no?, el haber incorporado de manera muy notoria a otros actores, además de los docentes y de los estudiantes. Se está participando, pero vemos que hay ciertos retrocesos, ciertos frenos, que todavía no están dando cierta soltura. Por ejemplo, un tema tan debatible como las evaluaciones. Muchos siguen creyendo que la evaluación es pues para castigar, no es un espacio de reflexión. Y tenemos muchos docentes, si tengo 50 alumnos y salvo uno, soy buen docente, cuando debe ser al revés. El tema de evaluación es reflexión. En algún momento se planteó la autoevaluación comunitaria. El papá probablemente no sabe de currículum, no sabe de didáctica, pero sí sabemos qué es bueno y qué es malo para nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento se discutió el tema de las 4 dimensiones, 20-30, 20-30, ¿no es cierto? Donde fundamentalmente el tema de hacer y de decidir era una discusión entre las posturas. Sí. Evidentemente los colegios particulares han peleado porque no sea, sino hay que ponerle nomás 30 al hacer, porque si no tenemos aplazados, ¿de qué vamos a ganar? Y ahora hemos hecho un retroceso. Otra vez se ha quedado en eso de que obviamente solamente se va a considerar 10 puntos en la autoevaluación. Y tenemos carencias, porque al estudiante no le vas a decir, mira, estás aplazado, ¿cuánto quieres ponerte? Se va a poner 10 en la nota final. Entonces hay varias discusiones que no se han enfrentado con seriedad, no se han dinamizado. Ahora, solamente para aclarar un poquito las características de este modelo que venimos aplicando en el país, se está aplicando tanto en los colegios públicos como en los colegios privados. A partir de tu experiencia, Giovanni, actualmente, ¿quiénes están avanzando más en la implementación de este modelo educativo? ¿Los colegios privados, los colegios públicos? Bueno, como decía al principio, la gran radicalidad del proceso boliviano ha estado concentrada en educación regular y alternativa. Y eso quiere decir que se ha universalizado, es decir, de alguna u otra forma todo el territorio, públicos, privados y de convenio, implementan el modelo educativo contenido un poquito en la ley 070. Ahora, hay una tendencia en Bolivia respecto a América Latina. Bolivia es el único país en el que la educación privada se está retrocediendo. Si uno ve los indicadores en términos de educación regular, cuántos colegios privados y públicos se crean, va a ver que en América Latina la tendencia es aumentar la educación privada. En cambio, en Bolivia es el único país donde, si se ve estadísticamente, hay un mayor aumento de educación pública y una reducción de educación privada. Esto, por un lado, por la gran, yo creo, y esto no hay investigaciones, pero hay que hacer algunas hipótesis, porque hay un mayor control, evidentemente, del Estado
sobre la educación, sobre todo en el caso de la educación regular y alternativa, ¿no? Entonces ese es un elemento. Ahora, desde ese punto de vista, yo creo que los avances son de alguna manera importantes en varios niveles, aunque coincido con el compañero. Hay algunos niveles donde falta mucha discusión, hay que avanzar, además porque la educación no es pues, como entregar un puente. La educación es un tema transgeneracional. Los mismos docentes que han trabajado durante estos 10 años han sido formados antes de la ley 070 y siguen trabajando en las escuelas. Cambiarlos a ellos no es una cuestión de 2 años, sí. Es una transformación generacional. Simplemente pongo un dato. Los primeros profesores o maestros que han salido con el modelo, diríamos, han sido el 2015, porque el 2010 empieza la transformación de las exnormales a las escuelas de formación de maestros y empieza la formación de maestros de 5 años. La primera cohorte sale el 2015. Son casi 6.000, 6.500 nuevos docentes. Sí, podemos decir que en el 2016, 17, 18 han salido en promedio 5.000 docentes, salvo el 2016 que no ha salido ni una corte, pero el 2017 y 2018 han salido cortes. Debemos tener entre 10.000 y 12.000 nuevos docentes formados. Ahora hay que tomar en cuenta que para que un docente vuelva a ingresar al sistema educativo, sobre todo público, tarda mínimamente 2 años. ¿Qué quiere decir? Que los primeros que han sido, que han ingresado con el modelo, que son 6.000, han debido ingresar recién en el 2017, en el mejor de los casos, no todos. Es decir, que tenemos una transformación absolutamente lenta, normal, del proceso educativo. O sea, hay que tomar en cuenta ese elemento antes de, digamos, hacer una evaluación de otra naturaleza. Sin embargo, en educación privada, la gran ventaja que tienen ellos es que pueden cambiar tranquilamente su staff de docentes porque no están restringidos a que sean profesores de escuelas de formación de maestros. Pueden ser profesionales libres, sociólogos, matemáticos, etcétera, etcétera. Y evidentemente pueden implementar más rápido. Es más, por ejemplo, se sabe que muchos de los colegios privados han incorporado los idiomas indígenas de manera mucho más obligatoria, mucho más directa, aunque con una limitación. La educación indígena es sobre todo como lengua de comunicación, es decir, a saludar, a hablar, a comunicarse, pero se enseña quechua, guaraní, aymara, en las privadas. Entonces, yo diría que más bien las privadas, por esta tendencia, no han tenido tanta repercusión. Incluso se sabe que desde hace mucho tiempo se controla el aumento de las tasas de cada año, lo cual es bien complicado, digamos, ¿no? Para ellos, me imagino. Es decir, que el Estado diga 5% solamente puedes aumentar cada año, ahora creo que es 4.5% de aumento a las pensiones anuales. Es decir, hay un control muy estricto, lo cual habla más bien de que las universidades, el sector privado intenta, más bien creo yo, cumplir más a rajatabla. Donde hay problemas, me imagino que por el tema de lo difícil que es y lo complicado que es en la transformación del sistema educativo público, donde, como decía, ponía este ejemplo, los profesores se van a insertar lentamente y tenemos profesores con las formaciones muy antiguas, anteriores, que todavía, como decía, como ponía el ejemplo el compañero, el tema de la autoevaluación. Este es un tema muy complicado y muy delicado. Ahora, Giovanni, tú nos das unos datos muy interesantes, ¿no? Que creo que nos ayudan a tener una idea completa de, primero, de la dimensión de lo que se está haciendo con el sistema educativo nacional. Segundo, la complejidad. Y tercero, el tema de los tiempos. O sea, que recién, casi 10 años después de iniciada la implementación de la ley de Avelino Cignani, podamos empezar a tener profesores que ya están plenamente activos y que han sido formados dentro de esta nueva perspectiva, obviamente es un indicador de cuán lentos son los cambios en el tema educativo. Y también nos comentabas un poco de esas diferencias que ya se empiezan a notar entre lo público y lo privado. En el caso específico del Alto, César, ¿tú has podido notar esas diferencias? ¿Has visto alguna mejora o algún retroceso cuando comparamos la educación pública y la educación privada en el Alto? Cuando decimos que la demanda, digamos, apunta a la educación fiscal, no siempre está ligada a mejor calidad en la educación fiscal. De hecho, hay ciertos titubeos, y hay que decirlo, en el ministerio. Se nos ha hablado de una única educación, se nos ha hablado de un único docente. Sin embargo, un docente rural no puede ingresar a urbano. Ahí están los sindicatos, las federaciones, seguramente con todo derecho, pero sin embargo, entre ellos mismos se tuercen el piso, ¿no es cierto?
Entonces, por eso precisamente los docentes formados en un nuevo paradigma educativo, sociocomunitario, productivo, no acceden fácilmente a la educación. Si no has hecho experiencia en provincia, difícil tienes que ingresar a poder ser docente. Entonces, de los últimos docentes que se han formado en este modelo educativo, ¿cuántos están en cancha realmente? Hay una tendencia de no permitir jubilación, de no permitir regulación de horas. La Federación de Maestros dice, no, un maestro de 70 no tiene por qué ser retirado, cuando a veces hasta físicamente ya es malograr al propio docente. Ya no escucha bien, ya no atiende bien, ya no maneja. Entonces, seguir permitiendo en aras de que se le respete su jubilación al 100%, creo que hay que ser humano, ¿no es cierto? Algunos dirigentes como Álvarez dicen, este modelo educativo es un fraude, hay que golpear. ¿Cómo va a haber educación sociocomunitaria? ¿Cómo uno que vende zapatos o que vende dulce va a evaluar al docente? No. Pero cuando son aplazados para ascenso, sí, que el papá nos ponga nota. Entonces hay ciertos torcimientos y ciertos retrocesos también por parte del propio ministerio. Dice una cosa y a la hora va aplicando otra cosa, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que saldar eso. Sin embargo, creemos nosotros, se ha ido despejando ciertas dudas. La primera inquietud era, ¿un modelo educativo sin mucho presupuesto triunfará en Bolivia? Cuando una reforma educativa con millones y millones de inversiones ha sido un fracaso, pienso que sí. Pienso que sí hay señales de avance. Pienso que sí hay señales de que sí puede ser un nuevo paradigma educativo. ¿Dónde sientes tú que han habido los principales avances? A partir de la experiencia que tú tienes del día a día, ¿no? Que permita al padre de familia ingresar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando por la propia sociedad. Un padre de familia ya no dispone, hermano, del tiempo que antes tenía. Pero sin embargo, si le das al padre de familia 5 minutos para que lea un viejo periódico con su hijo, probablemente va a detectar los problemas de falta de comprensión. Si le das al padre de familia la oportunidad de hacer ejercicios matemáticos desde la casa, la compra, del mercado, etc., probablemente vamos a descubrir esos temas. Ahora, uno de los problemas fundamentales de la educación es querer educar para castigar, sancionar, para dar títulos. El tema de la educación fundamentalmente es para transformar. Y eso no requiere, pues hermano, de que le pongas buena nota o mala nota. Pero ¿qué hace el docente? Si eres un niño inquieto, 4x4 no sabes y un cocacho en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, eso mutila la iniciativa educativa del propio estudiante. Entonces, son varios problemas. Se ha ido hablando de que vamos a reducir la cantidad de estudiantes en el colegio para mejorar la calidad. Y revisemos, en la noche hay 5 estudiantes y un profesor. ¿Ha mejorado realmente en el nivel nocturno la educación porque es más personalizada? Habrá que debatir, habrá que discutir. Entonces creo que hay necesidad de tomar esos ejemplos concretos para ir resolviendo el tema educativo. Mira, estamos tocando diferentes áreas de la educación, que es ineludible tocar tantas aristas, ¿no? Porque tenemos que preguntarnos sobre esa diferencia entre lo privado y lo público, tenemos que preguntarnos sobre ese enfoque, o sea, sobre una educación personalizada, y ambos han señalado un punto que creo es fundamental, el rol que los profesores tienen en la educación. Actualmente, en el marco de la ley, ¿cómo se está enfocando el rol del profesorado? Son los transmisores de conocimientos, son los actores centrales del proceso educativo. ¿Cómo visualiza la ley Avelino Cignani el rol de los profesores en la educación? Yo creo que ha modificado una tendencia que existe todavía en el plano mundial, porque en el plano mundial hay una tendencia que se ha inaugurado un poco con la 1565, en la época neoliberal, que era un poco flexibilizar al docente y convertirlo en una especie de asistente simplemente del proceso educativo, ¿no? Es decir, ahora se habla de coaching, ¿no? Es decir, el profesor es un entrenador que simplemente empieza a ejercer las habilidades, o más bien las competencias de los estudiantes, a despertar las competencias, a motivarlos. Sí. Se ha incorporado mucho el tema de la neurociencia, pero el modelo educativo, y esa es una gran ventaja, ha transformado de forma diferente. O sea, si bien es cierto, ha recuperado una nueva visión del profesor, como decía el compañero, el aspecto productivo es fundamental. Y ese aspecto productivo no es simplemente
le da una centralidad fundamental al profesor, ¿no? Pero no en el marco del proceso educativo en sí mismo, sino del proceso de transformación o del proceso productivo en sí mismo. Esta es una novedad, en mi opinión, del modelo boliviano, que carecen y que no tienen la gran mayoría de las perspectivas, sobre todo latinoamericanas, ¿no? Entonces, le ha dado lo ha incorporado al docente a un papel mucho más protagónico en el proceso educativo, pero ha insertado al sistema educativo en un proceso real, es decir, productivo. Hablemos de productivo en sentido amplio de la palabra, ¿no? Transformar la realidad, pero no solamente económica, sino incluso social. Es decir, hay otra concepción muy diferente de la educación y el profesor obviamente tiene un rol muy particular. ¿Han subido los sueldos? Sí, de manera sostenible. Si nosotros comparamos, digamos, del 2006 hasta el 2018, hay por lo menos 200% de subida del sueldo de los docentes, que es producto de las políticas del gobierno. ¿Por qué? Porque evidentemente también se ha subido el salario mínimo de toda la población y eso ha repercutido inmediatamente sobre los docentes. Entonces creo que en términos salariales, si bien no es, digamos así, el sueldo que todos quisieran, es un sueldo muy expectable, sin ir lejos. Ahora, en la última, se han dado examen para ingresar a ser maestros, recién hace una semana, si no me equivoco, y ¿cuántos se han presentado? Casi 50,000 estudiantes en toda Bolivia se han presentado para un cupo de no más de 3,000. O sea, todas las escuelas de formación de maestros de Bolivia solo tienen la capacidad de absorber 3,000 personas, pero se han presentado 50,000 candidatos, casi 50,000. Y eso que hace 2 años, 3 años eran 20,000, 25,000. Han subido casi el doble, si no me equivoco, hasta 50,000. Eso muestra que hay una expectativa para ser docente. Y una de las políticas importantes, que es revalorizar la profesión del docente, tiene también sus resultados en esta, digamos, subida de la gente por querer ser maestro, ¿no? Ahora, lo peligroso es que hay que trabajar la vocación, porque no solamente se trata de que te dan buen sueldo, te pagan muy bien y es bueno ser docente, sino también hay que trabajar la vocación. Esperemos que eso también se haga paralelamente, ¿no? Tema fundamental, el rol de los profesores, el nuevo rol que tienen los profesores dentro del sistema educativo boliviano. Enseguida nos vamos a un corte y continuamos con este tema que realmente nos llega como padres, como estudiantes, como bolivianos preocupados por el futuro. Enseguida retornamos.